Bueno, hablando de la salud, claramente uno de los puntos con más conflicto es el Hospital Posadas. En el día de ayer lo escuchábamos a Rafael García Palavecino entrevistando a unas personas que se tenían que operar del corazón y que el cirujano que los tenían que operar lo habían despedido. Claro, entre muchos profesionales. Sí, ¿no? pasaron diferentes cosas, ¿no? En el Hospital Posadas, la última ola de despidos tiene que ver con 80 personas que recibieron el telegrama. Lo que se argumenta desde el hospital es que con el control de datos biométricos, es decir, el ingreso al hospital con la famosa huella digital, se detectaron incumplimientos en las cargas horarias. El tema es que llegan los telegramas y no hay justificación, porque eso sería un despido justificado, si se quiere, ¿no? Claramente, y además fácilmente comprobable, con el listado en donde se pueden ver los ingresos y los egresos de la gente. Ha renunciado el doctor Kreuzer, que es el jefe de cirugía cardiovascular infantil, porque se negaron desde la institución a reincorporar a uno de los trabajadores de su equipo, y esto ha empezado a generar múltiples inconvenientes y dudas y temor también en quienes trabajan en el lugar, ¿verdad? Sí, porque tienen miedo de ser los próximos. Por supuesto. Esta problemática la recordamos a la gente, a los televidentes de C5N, que viene por lo menos del mes de enero, en que ya comenzaban los despidos, incluso a pacientes que tenían enfermedades graves, a médicos que tenían licencia con enfermedades graves como cáncer. Yo conocí una doctora que tenía una licencia porque estaba enferma y incluso la habían despedido. Uno que va, Pablo también lo cubre. Conocemos quizás casos un poco más puntuales que la general de todo lo que son los despidos. La realidad es que esto continúa, este conflicto sigue y ya van más de 200 despidos en todo el 2018. Sí, estas imágenes que estamos viendo tienen que ver con este abrazo que se hizo al Hospital Posadas en el día de ayer, y ya vamos a ir con Rafa, que está allí en el lugar, porque nos podrá dar también testimonio de primera mano de una nota que tuvo gran repercusión en el día de ayer. Y para que tengan en cuenta, esta marcha se hizo en el periodo de descanso que tienen los trabajadores, es decir, en ese horario de almuerzo que hay, bueno, para no incumplir el horario, para no dar ningún tipo de justificación, fue que se hizo esta marcha por parte de médicos, enfermeros, personal en general del hospital y también de personas que se acercaron al lugar. Bien, vamos a tomar contacto con Rafael García Palavecino, que está trabajando allí en el Hospital Posadas, para que nos diga cuál es el panorama en el día de hoy, luego de que se conocieron nuevos despidos en las últimas horas. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lore, Pablo, buenas tardes. Estamos acá en la puerta del Hospital Posadas, estamos en la vereda. Por ahora no vemos que haya, como en el día de ayer, marchas o concentraciones de trabajadores, lo que es el predio en el interior del hospital. Obviamente muchos de ellos sí tienen ganas de contar qué es lo que se está viviendo dentro de esta institución, porque ya en lo que va del año, de todas las áreas han despedido, pero no solamente es algo que va desde enero de este año, sino que ya desde poquito después de 2015, ya a partir, obviamente, de la asunción del presidente Mauricio Macri, que empezaron a llegar despidos de a decenas y de a centenas, y algunos incluso aventuran a dar el dato de que llegan a 1000 los despidos en este Hospital Posadas. Hubo un recambio de autoridades en un primer periodo. Quien comanda esta institución, el Hospital Alejandro Posadas, es el doctor Bertoldi Hepburn, que hasta ahora, según nos cuentan, cuando preguntamos acá a los médicos, enfermeros y trabajadores, nos dicen que no han tenido ningún tipo de diálogo para poder retrotraer los despidos, para poder frenar estas cesantías en este hospital. Hay mucha desesperación. Por un lado, los trabajadores, los enfermeros, los médicos, los cirujanos, y por otro lado, la gente que tiene que venir a atenderse a este lugar. Ya son muchas las personas que han sido despedidas. Y como dijo Pablo, el viernes se hizo un abrazo, una marcha de silencio también en horario de descanso, para repudiar los despidos, para reclamar las reincorporaciones, y entendemos que esto un poquito al margen de este hospital que depende de Nación. También hay gremios de la salud que se van a sumar a las medidas de fuerza que van a tener lugar entre el 20 y el 25 de septiembre, obviamente esto en el marco del repudio a las medidas de ajuste que encabeza el gobierno nacional. Tengo una novedad, Lore, Pablo, tengo una novedad con respecto a la nota que hicimos el viernes. Si ustedes recuerdan bien, a Fernanda. Fernanda se tenía que operar el lunes, tenía que operarse de una afección del corazón, le tenían que reemplazar una válvula, no podía jugar con sus sobrinitos, con sus familiares, porque eso obviamente le da palpitaciones. Nos mostraron con sus padres que estaban acá las órdenes de estudio y de cirugía que tenían justo para este lunes, y no podían porque no había cirujano. A ver, nos dijeron
y esto lo sabemos de la familia y también por gente del área de cirugía cardiovascular, que puede ser que el miércoles la operen. Puede ser que el miércoles operen a Fernanda, eso nos dijo ayer el padre, que es Claudio, y bueno, esperemos que así sea, y el lunes obviamente estaremos en contacto con ella para ver si confirman que el miércoles pueden llegar a tener un turno para poder operarse del corazón, porque esto no puede posponerse, no puede demorar mucho tiempo más, y no es una cirugía que soluciona la afección que tiene Fernanda, sino que tiene que hacerse otras intervenciones en el futuro y obviamente ir chequeando cómo va a estar su estado de salud y cómo evoluciona a partir de los tratamientos que se hace. Rafa. Una buena noticia y esperemos que nos lo confirmen ellos. Como el caso de la chica que entrevistabas vos en la jornada del día de ayer, hay muchos. Seguramente que hay muchísima gente que está preocupada por esta situación. ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de los que quedan trabajando en el hospital? ¿Qué va a pasar con gente que ya tenía turnos asignados, con gente que tenía cirugías planificadas, como en el caso de ayer? Porque eso también es como decía Pablo, ¿qué hace la gente que se quedó sin obra social por esta situación económica que se está pasando, que se vuelca a los hospitales públicos, pero los hospitales están en este estado que la verdad que no los pueden recibir tampoco, ¿no? Bueno, en algunos de los casos no les queda otra que pueden y tienen los recursos ir a un hospital privado. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, y el caso que contamos el viernes no es así, tienen que venir a atenderse a un hospital de estas características para poder solucionar sus dolencias, sus afecciones, y más de la sensibilidad con la del caso de Fernanda. Bueno, este es el caso de muchísima gente, algunos tienen turnos suspendidos, otros reprogramados. En el caso de las cirugías, bueno, ayer también hablábamos con gente que nos decía que a veces se suspenden por falta de camas, pero esta situación es bastante alarmante, sobre todo porque hay mucha gente que necesita operarse. A ver, hay otra cuestión particular que tiene que ver con Christian Kreuser, que vos lo decías, Pablo, si bien tengo entendido, es el director de cardiocirugía infantil. Bueno, él renunció, había un caso, claro. Ese caso no es el de Fernanda porque Fernanda tiene 21 años, sí, pero bueno, hay que ver cómo se va a solucionar esto para las fechas que tengan la gente que se va a operar en los próximos días. Mucha preocupación por parte de los trabajadores. Hice una recorrida breve por adentro del hospital y bueno, hay algunas mesas, hay carteles, hay médicos que están contándonos cuando nos ven llegar cuál es la situación y bueno, también nos agradecen que pueden contar lo que está sucediendo en el Hospital Posadas. Sí, visibilizar un poco esta situación que se viene generando. Yo hablaba durante la semana, allí en la puerta del hospital, donde te encontrás con algunos delegados que también fueron despedidos, es decir, son delegados y fueron despedidos, algo que ya de por sí es irregular, ¿no? Está muy reñido con la ley. Y ellos decían que desde que comenzó el gobierno de Cambiemos, en 2015, son 1.300 más o menos las personas que han sido despedidas, porque fueron diferentes tandas, ustedes recuerdan, ¿no? 1.300 personas que fueron desvinculadas. A ver, en muchos casos, por edad, bueno, te tenés que jubilar y no se les ha permitido seguir trabajando, y en muchos otros fueron diferentes despidos por goteo que se fueron generando, en algunos casos desactivando algunas áreas clave. Recién Lorena mencionaba sectores que tienen que ver con oncología, bueno, sectores que tenían muy poco personal y era una tarea muy específica, sobre todo en cuestiones de diagnóstico. Y el último tiene que ver con estas 80 personas despedidas. Y más allá de la incertidumbre que se genera para aquellos que están en un tratamiento, que hay que decirlo, no es que mucha gente va como última opción al Hospital Posadas, como a otros hospitales que son de primerísima calidad y reconocidos a nivel internacional, sino porque directamente lo eligen por la calidad de los profesionales y los tratamientos que tiene la salud pública en nuestro país. También hay un problema constante en el interior, que es aquellas personas que ven que sus compañeros no están, que fueron despedidos y que no saben si el próximo telegrama tiene que ver con ellos. Esto de trabajar con miedo, con esta incertidumbre constante que tan mal hace, y sobre todo con aquellos que tienen que estar atendiendo a personas que ya vienen con un problema, que ya vienen realmente muy golpeados, como es un problema de salud, en este caso una operación de corazón como la que hacías referencia, ¿no? No, y también esto de que no les llega el telegrama, que mucha gente no puede ingresar al hospital, que ha pasado muchas veces, creo que fueron 3 tandas de despido. Ellos llegan al hospital, quieren ingresar, no pueden ingresar, pero nadie los notifica de que están despedidos, porque el telegrama
nunca llega. Entonces, más allá de su incertidumbre, no tienen idea cómo seguir. Están siendo asesorados por sus delegados, por abogados, pero no tienen una definición. Y si no, muchas veces les ha pasado que les dicen que es un error de sistema, que fue una cuestión que tuvo que ver con una cuestión informática, que fue un error de sistema y que no tuvo nada que ver con un despido, pero bueno, finalmente después de unos días les llega el telegrama o ya los notifican que no tienen más trabajo. Esto pasa en el Hospital Alejandro Posadas, que es uno de los hospitales más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se atiende muchísima gente y tenía medicina de excelencia. Eso también está bueno decirlo, porque llegan desde todos lados a atenderse al Posadas. Exactamente. Yo lo viví en forma particular con mi hermano un día que se llegó de urgencia con una peritonitis y lo han atendido de manera excelente, hace algunos años atrás, pero de manera excelente todos los profesionales de allí. Es increíble que tengamos que seguir aclarando estas cosas, ¿no? Porque es como que tenemos que volver a aclarar una y otra vez que atienden en forma excelente. Sí, claro, la salud pública en nuestro país tiene un sistema de salud que tiene, por supuesto, lo que se vincula a las obras sociales, por aquellos que están en relación de dependencia y trabajan en actividad, obras sociales por un lado, el sistema prepago, el sistema privado, donde se pagan por servicio de salud, y este sistema que es el público, que nos orgullece a nivel internacional, donde una persona puede hacerse una operación de reemplazo de válvula, por ejemplo, que son operaciones altamente complejas, o también un trasplante en forma totalmente gratuita, cosas que no ocurren en la mayoría de los países del mundo. Es un orgullo a nivel nacional, internacional, y donde también muchísimos profesionales eligen nuestro país para capacitarse por la calidad profesional y académica de quienes nos atienden. Bueno, Rafa, ¿hay alguna otra novedad? ¿Escuchaste? Vos decías que recorrías el hospital y estaba todo tranquilo. ¿Pudiste escuchar si se iban a manifestar en los próximos días, ya sea día lunes o a mitad de semana, para continuar con este reclamo, con esta movilización para que no haya más despidos? Bueno, entiendo que se hace una marcha los miércoles, no como la de los viernes, que bueno, la del viernes fue una en particular por los recientes despidos, pero los miércoles suele haber una especie de ronda acá en la entrada. Imagino que no va a ser distinto el próximo miércoles. Lo que sí hay que estar muy, pero muy atentos a este lunes con respecto a la novedad de Fernanda, que esperemos que pueda el miércoles justamente operarse, como habíamos contado el viernes, que no tenía un cirujano. Quizá alguien pueda intervenirla para poder solucionar por lo menos de forma temporal la dolencia que tiene en el corazón. Bien, gracias Rafa. En un ratito volvemos a retomar el contacto. Hasta luego. La medida Muy bien, y ahora va a ser una jornada en cuanto a la emergencia sanitaria. Se decidió en la asamblea, junto a una gran cantidad de residentes de diferentes especialidades de todo el hospital, de nuestro hospital. Lo que le queremos pedir es a la comunidad que se acerque y nos acompañe en este pedido. No solo para pedir por los despidos, sino para evitar el vaciamiento de la salud pública, y estamos unidos y queremos que la comunidad se acerque con nosotros. Los médicos de planta tienen miedo no sabemos si van a continuar nuestros médicos de planta con las guardias habitualmente, o si vamos a tener menos plantas, o si en algún momento vamos a estar solos en las guardias por falta de médicos, porque esto es un programa que cada vez va a haber más despidos, y lo que se tiende es achicar no solo el personal, sino todo el presupuesto de insumos, de equipos, de cosas que todo el tiempo se rompen y hay que reparar.